A las 9:14, el USS Spru se halla a 340 metros de un buque de carga bajo pabellón iraní en el mar del norte del Golfo Pérsico, cuando la primera firma de lanzamiento del misil antibuque Nure aparece en el radar desde una posición de 301 grados, no 1, 6, todas simultáneamente, todas rozando la superficie y acelerando hacia el Spru a una velocidad de Mach 0.88, procedentes de una ubicación a 74 kilómetros al noreste. Esa posición de disparo había sido establecida desde las 8:27, 47 minutos antes del lanzamiento de los misiles, y también 47 minutos antes de que el Spru alcanzara el punto donde el transpondedor del buque de carga había estado emitiendo su señal AIS desde las 8:27. El Spru no se encontraba en su postura de combate habitual a las 9:14. Estaba inmerso en una operación de intercepción, con equipos de abordaje en lanchas inflables rígidas a 180 metros del costado de babor. El helicóptero MH-60R sobrevolaba a 60 metros sobre la cubierta del buque de carga, con 2 tripulantes descendiendo en rapel. La vigilancia defensiva había sido reducida de la postura completa de combate a la postura de intercepción, una configuración específica que compromete personal y atención a la operación de abordaje y aleja a la tripulación de las pantallas de sensores. Esa era la configuración que Irán había observado al Spru durante 23 intercepciones previas y para la cual había dedicado 47 minutos de posicionamiento. La teniente comandante Sofía Park había estado revisando el transpondedor AIS del buque de carga desde 9:11, no porque algo en el flujo de guerra electrónica lo hubiera señalado, sino porque a las 9:11 realizó una verificación rutinaria contra la base de datos AIS de la formación y detectó algo que no coincidía con la información. El transpondedor del buque de carga había estado transmitiendo exactamente las mismas coordenadas, latitud 25.847 norte, longitud 57.213 este, desde las 8:27, 44 minutos de datos idénticos de posición, a pesar de que el buque debía estar desplazándose a 9 nudos en una ruta de tránsito a través del mar del norte del Golfo Pérsico. Un buque que avanza a 9 nudos actualiza su posición AIS cada 2 o 3 minutos a medida que el sistema corrige su ubicación y el transpondedor difunde los nuevos datos. Un buque que ha estado transmitiendo los mismos coordenadas durante 44 minutos no se está moviendo, está estático, emitiendo una posición fija que alcanzó hace 44 minutos y que no ha abandonado desde entonces. Un buque de carga no se detiene en medio del mar del norte del Golfo Pérsico durante 44 minutos sin una causa. La razón que tenía sentido para Park en los 4 segundos que dedicó a examinar los datos AIS no era una falla del transpondedor, sino una zona de muerte. El buque de carga había sido posicionado en la latitud 25.847 norte, longitud 57.213 este, a las 8:27 precisamente porque esa ubicación lo situaba en el centro de un corredor que los 6 misiles NOR, desde la posición de 301 grados, podían alcanzar desde su plataforma de lanzamiento preposicionada. El Spru había sido dirigido a esa posición por la señal AS del buque de carga y había llegado exactamente donde Irán necesitaba que estuviera, en el preciso momento que Irán necesitaba que estuviera allí. Park presentó el informe a las 9:11. Anomalía del transpondedor AIS en el buque objetivo. 44 minutos de datos de posición estáticos, inconsistente con un buque en marcha a 9 nudos. Recomendó suspender la operación de intercepción hasta verificar. La respuesta volvió a las 9:13. Anomalía AIS coherente con una falla del transpondedor en un buque civil envejecido. Continuar la operación. Park observó la respuesta durante 2 segundos. Luego abrió la alimentación pasiva para la posición de 301 grados y comenzó a construir. No había un segundo informe, sino una solución de interferencia. El misil antibuque NOR mantiene un enlace de datos cifrado continuo con su plataforma de lanzamiento durante todo su vuelo. Una señal alimenta al misil con actualizaciones de posición en tiempo real del objetivo mientras éste maniobra.
romper ese enlace y el misil se dirige a las últimas coordenadas que recibió. A 9 nudos, el Sprout avanza 280 metros por minuto. 2 minutos volando a ciegas significa que un NOR llega a una posición que el destructor dejó 560 metros atrás. Park había estado recopilando las emisiones de 301 grados desde las 9:11, buscando la arquitectura de frecuencia cifrada de una nueva señal de calibración previa al lanzamiento del sistema de control de fuego. La transmisión aparece entre 10 y 15 minutos antes del lanzamiento, cuando el sistema de control verifica su enlace de datos con los misiles y confirma las coordenadas del objetivo. La encontró a las 9:12, señal de calibración previa al lanzamiento en la posición de 301 grados. El nuevo sistema de control de fuego transmitía su protocolo de apretón de manos a las 9:12, 2 minutos antes del lanzamiento, 2 minutos antes de que el Sprout estuviera en el centro del corredor que el buque de carga había marcado desde las 8:27. Tenía 2 minutos para construir la señal corrupta. A las 9:14, los misiles fueron lanzados y el Sprout pasó a la estación de combate completa simultáneamente. Los equipos de abordaje retiraron las lanchas inflables rígidas, regresando al buque a máxima velocidad. El helicóptero se separó del buque de carga y ascendió. Cada miembro de la tripulación que había estado concentrado en la operación de intercepción se ubicó ahora en su puesto de combate. El sistema de lanzamiento vertical se activó. La postura de combate del Sprout a las 9:14 no era la postura de combate normal. 40% de su inventario de misiles SM-2 había sido comprometido para la configuración defensiva de la operación de intercepción, una precaución estándar que mantenía cobertura de interceptores sobre el helicóptero y los equipos de abordaje. Los misiles SM-2 restantes disponibles para la amenaza entrante eran suficientes para 4 enfrentamientos limpios. Había 6 contactos entrantes. El oficial de acción táctica comprendía la aritmética. En el mismo instante en que aparecieron los contactos, dio la orden de armas libres y el sistema Aegis comenzó a generar soluciones. 4 contactos serían comprometidos a distancia. 2 alcanzarían el entorno de combate cercano. El primer lanzamiento de misil SM-2 a las 9:15 encontró su objetivo a 41 kilómetros, una eliminación limpia. El perfil bajo del misil NOR, que se desplazaba rasante sobre la superficie, le otorgó al interceptor una geometría ventajosa a distancia antes de que la altitud de la cresta de la ola dificultara el retorno del radar. El segundo contacto fue destruido a 38 kilómetros, el tercero a 34 kilómetros. Para ello fueron necesarios 2 misiles SM-2. El primero de esos misiles desapareció cuando el NOR ejecutó una fase terminal en el momento del interceptado. El segundo lo localizó 2 segundos después. El cuarto contacto fue eliminado a 29 kilómetros con un solo misil SM-2. Con 4 contactos destruidos, quedaban 2 aún entrantes. El inventario de misiles SM-2 se agotó, quedando 4 minutos y 11 segundos de tiempo disponible. El transmisor AIS envió la señal a las 9:17 y 44 segundos, y el receptor recogió 2 minutos y 44 segundos de recopilación pasiva a partir de la señal de calibración previa al lanzamiento. No fueron los 47 minutos que habría tenido si la cadena de mando hubiera actuado sobre su informe a las 9:11. Tampoco fueron los 3 minutos que había acumulado desde que el sistema de control de fuego se activó a las 9:12. Solo contó con 2 minutos y 44 segundos de la frecuencia encriptada específica que utilizaba el enlace de datos del NOR. Esa ventana fue suficiente para invertir la ingeniería del protocolo de autenticación y generar una señal corrupta que los 2 misiles restantes aceptaran como coordenadas falsas para el Sprout, situándolo a 800 metros de la posición real del buque. Esa posición habría ocupado el destructor si no hubiera cambiado de rumbo desde el lanzamiento de los misiles. El primero de los 2 misiles restantes recibió los datos corruptos a las 9:17 y 51 segundos. Su sistema de guiado procesó las nuevas coordenadas, calculó la corrección de rumbo y ejecutó la maniobra, desviándose del verdadero rumbo del Sprout y dirigiéndose hacia las coordenadas falsas, a 800 metros del proa de babor. Detonó sobre la superficie del mar Arábigo
a 800 metros del casco del Spruant a las 9:18 y 33 segundos. La columna de agua se elevó 30 metros. La onda de presión alcanzó el casco como una leve sacudida que los monitores estructurales registraron, y la tripulación apenas sintió. El segundo misil NOR entró en fase de guiado terminal a las 9:18 y 38 segundos, 6 segundos antes de que el transmisor enviara su señal. La fase de guiado terminal implica que la guía por cable es irrelevante. El buscador acústico a bordo del misil se activó a las 9:18 y 38 segundos y se fijó en la firma de propulsión del Spruant. El perfil acústico específico de 4 turbinas de gas y 2 ejes que empujan a un destructor de 900.000 toneladas a 28 nudos. El buscador ya tenía el buque. El enlace de datos podría decirle cualquier cosa y el buscador lo ignoraría. El misil se guiaba por lo que escuchaba, y lo que escuchaba era el Spruant. Le quedaban 2 minutos y 51 segundos de alcance. Los fallos se activaron cuando el contacto cruzó una distancia de 2.1 millas siguiendo el perfil rasante. El NOR volaba a 6 metros sobre la cresta de la ola en su fase terminal. El radar parpadeaba mientras el misil desaparecía tras las crestas y reaparecía en los valles. La solución de control de fuego se construía sobre un retorno intermitente. El disparo de la batería se realizó a las 9:18 y 41 segundos, cuando el contacto cruzó una distancia de 0,6 millas. Los proyectiles alcanzaron la sección delantera del NOR a esa distancia. No impactaron la ojiva, sino la carcasa del sistema de guiado y la antena que alimentaba al buscador acústico. La carcasa del buscador se desintegró en 30 milisegundos. El buscador acústico quedó a oscuras a 0,6 millas, quedando 94 metros de aproximación terminal antes de que el misil hubiera alcanzado el casco sin guía acústica. El NOR voló los 94 metros restantes con la última orden de rumbo, la misma que llevaba el buscador cuando la fragmentación lo alcanzó. Ese rumbo apuntaba al agujero del Spruant a 94 metros de distancia. No era una aproximación guiada, sino una fase balística final de 94 metros con un rumbo suficientemente preciso. El NOR impactó el agua a 41 metros del proa de estribor del Spruant a las 9:18 y 44 segundos. No fue un fallo limpio. La ojiva, una carga moldeada de 165 kilogramos, diseñada para penetrar el casco de un buque de guerra antes de detonar, se activó al impactar el agua en lugar de al impactar el casco. La energía de la carga moldeada se dirigió hacia abajo en el agua, produciendo simultáneamente un pulso de presión ascendente y una onda de explosión lateral. La componente lateral viajó 41 metros de agua abierta y alcanzó el proa de estribor del Spruant con suficiente energía para romper todas las ventanas del puente delantero, inutilizar la antena del radar de vigilancia del lado de babor y lanzar al aire a 11 miembros de la tripulación del compartimento delantero. 11 tripulantes cayeron. La matriz de radar delantero se degradó. Los elementos de estribor permanecían operativos, mientras que los de babor quedaban sin energía. 2 ventanas del puente se hicieron añicos. El Spruant quedó inclinado 0,4 grados hacia estribor por la energía lateral asimétrica. El sistema de lastre corrigió la inclinación en 3 minutos y 11 segundos. No hubo perforación ni inundación. El Spruant volvió a estar plenamente operativo a las 92 minutos y 24 segundos. La posición de lanzamiento se fijó a partir de los 2 minutos y 44 segundos de recopilación pasiva sobre la señal de calibración previa al lanzamiento, con una precisión de 11 metros. Recibió 8 misiles de crucero Tomahawk a las 9:19, autorizados en la misma ventana que la transmisión de interferencia del transmisor. El buque de carga, confirmado como no tripulado, después de que el helicóptero del equipo de abordaje no detectara firmas térmicas en el casco durante su aproximación de 60 segundos, recibió simultáneamente 2 Tomahawk a las 9:19. La posición de lanzamiento dejó de existir a las 93 minutos y 1 segundos. El buque de carga dejó de existir a las 93 minutos y 30 segundos. Irán había colocado un buque señuelo en unas coordenadas específicas 47 minutos antes de que el Spruant llegara a esas coordenadas. Allí posicionó 6 misiles más modernos
con rumbo 0,31 grados para disparar dentro del corredor definido por esas coordenadas. El lanzamiento se sincronizó para el instante exacto en que la postura defensiva del Spruant se dividía entre la operación de abordaje y la vigilancia de combate. El plan exigía que el buque Spruant estuviera a 25.847847 grados norte y 57.213 grados este a las 9:14, y el transpondedor AIS lo llevó allí tras 47 minutos de preparación. La anomalía del AIS, que indicó a la oficial Park que la nave de carga estaba inmóvil, había sido visible en los datos desde 8:27. Ella la detectó a las 9:11. La cadena de informes la catalogó como un fallo del transpondedor a las 9:13. Disponía de 2 minutos 44 segundos de recopilación antes de que los misiles fueran lanzados. Ninguno de ellos se desvió. Uno encontró la brecha de todos modos porque 2 minutos 44 segundos de recopilación bastan para corromper un enlace de datos, pero no son suficientes para dañar el buscador terminal que dejó de escuchar 6 segundos antes de que el mensaje corrupto llegara. 11 miembros de la tripulación cayeron. La antena de radar frontal se degradó. El subsistema de procesamiento estaba operativo. La posición de lanzamiento que Irán había preparado durante 47 minutos desapareció en 12 minutos. A las 9:14, un solo misil apareció en el radar Spy-6 del portaaviones Abraham Lincoln, y la tripulación del buque de guerra más potente del mundo comenzó lo que creían era un enfrentamiento estándar. Se equivocaron sobre la naturaleza del evento y sobre todo lo demás. El contacto tenía una posición de rumbo 0,47, distancia 190 kilómetros, vuelo rasante sobre la superficie, velocidad 890 kilómetros por hora y altitud 9 metros sobre el agua. El sistema de combate Aegis empezó a construir de inmediato una solución de intercepción. Un solo objetivo, geometría clara, procedimiento establecido. En la suite de guerra electrónica del Abraham Lincoln, el suboficial jefe James Nash observó la firma del buscador de guía del misil en su pantalla de sensores pasivos y percibió algo que le tomó 4 segundos procesar. El buscador estaba abierto, no bloqueado, no enfocado en la firma del casco del Abraham Lincoln. Cada buscador de misil antibuque que ha visto se estrecha durante la fase terminal, escaneando con una gran apertura y capturando simultáneamente las emisiones de todos los sistemas de la formación. La frecuencia del radar Spy-6, la señal de control de fuego de la Aegis, las frecuencias de interferencia electrónica, el radar de puntería del sistema de defensa de cañón, el protocolo de enlace ascendente M6. Un misil en modo de ataque terminal no escanea, se bloquea, se compromete y concentra todo lo que tiene en el objetivo, pues en esa fase solo importa la firma del casco directamente delante. Este misil, sin embargo, no estaba en modo de ataque terminal. Hacía algo que Nash nunca había visto en 14 años de observación de sistemas de guía en sensores pasivos. Estaba tomando notas. Captó la señal del circuito que llevaba a la sala de información de combate de 2 interceptores SM-6 que ya ascendían hacia el contacto y una solución de control de fuego perfectamente trazada. Miró el contacto en su pantalla, un misil con geometría estándar. El enfrentamiento se desarrollaba exactamente como debía. Informó a Nash que la acción estaba activa y le pidió que se mantuviera a la espera. A las 9:16, el primer interceptor M6 alcanzó su punto de intercepción. El Abumati 2 ejecutó una corrección de rumbo de 1.9 grados y el interceptor detonó en el aire vacío. El segundo misil SM-6 se lanzó con una solución actualizada a las 9:16. El misil realizó otra corrección, 2.3 grados esta vez, y el segundo interceptor no encontró objetivo. En la suite de guerra electrónica, Nash vio ambas correcciones en su pantalla pasiva y comprendió al instante lo que sucedía. El misil no ejecutó esas correcciones para sobrevivir, las realizó para estudiar. Cada corrección representaba el movimiento mínimo necesario para que el SM-6 fallara, no la evasión máxima, manteniendo al buscador en modo de gran apertura el tiempo suficiente para registrar la geometría completa de intercepción, el ángulo exacto de aproximación,
la fase terminal precisa y el instante exacto de detonación respecto a la posición del misil. Permitía que los SM-6 fallaran a propósito mientras observaba su funcionamiento. Nash informó de ello a las 9:17. Le dijo a la oficial OAI que el misil había dejado deliberadamente que ambos SM-6 fallaran. Ella le respondió que el buscador seguía en modo de recopilación. Nash afirmó que el misil no estaba atacando el buque. OAI activó el conjunto de interferencia de banda ancha a las 9:17. El Abuati-2 registró la señal de interferencia, anotó la frecuencia y siguió su curso. La interferencia no tuvo efecto. Nash observó el registro del misil y la frecuencia de interferencia en su pantalla pasiva. El sistema estaba grabando todo. Cada frecuencia, cada señal, cada acción defensiva de la formación se catalogaba en tiempo real por un sistema de guía diseñado para aprender. A las 9:19, el sistema de defensa de cañón activó su circuito de interferencia cuando el contacto entró en su zona de compromiso. El radar de control de fuego se bloqueó sobre el Abuati-2 a una distancia de 3.1 millas náuticas. El misil anotó la frecuencia del radar de defensa, la registró y ejecutó una maniobra terminal no para derrotar al sistema de defensa, sino para forzar al cañón a disparar en una geometría específica, mientras el buscador del misil registraba la velocidad de barrido del cañón, el ciclo de disparo y el patrón de dispersión de los proyectiles. El cañón disparó. La ráfaga alcanzó el punto de intercepción. El Abumati-2 ya se había desplazado 14 metros a la izquierda del centro de la ráfaga, no por suerte, sino porque había calculado exactamente dónde caería y se posicionó 14 metros fuera del impacto. El misil cruzó la formación, pasó más allá del Abraham Lincoln y de sus escoltas y se dirigió hacia el océano abierto en rumbo 267. El contacto desapareció de la pantalla táctica a las 9:22. En la sala de información de combate, el oficial de operaciones marcó el enfrentamiento como concluido, indicando una posible falla o una autodestrucción más allá del alcance del radar. Las estaciones de batalla comenzaron a bajar el nivel de alerta. La pantalla táctica ya no mostraba nada entrante. La tripulación retomó la respiración, pero Nash permaneció inmóvil, sin inhalar. Sus ojos estaban clavados en la dirección 267 grados que mostraban sus sensores pasivos, la misma dirección que había tomado el misil al atravesar la formación. Su mente repasaba todo lo que el buscador había registrado durante 8 minutos y 11 segundos de escaneo de amplio ángulo. La geometría de intercepción del Interceptor 6, ambas aproximaciones, los 2 puntos de detonación, las distancias fallidas, las frecuencias de interferencia, cada frecuencia que la suite de guerra electrónica de la formación había emitido, la frecuencia del radar de control de fuego del sistema de disparo, la velocidad de barrido del cañón, el ciclo de disparo, el patrón de dispersión de los proyectiles, el perfil de emisión del radar de 6, el protocolo de enlace de control de fuego del sistema Aegis, el orden completo de batalla electrónico de la formación, todo lo que Irán necesitaba saber para contrarrestar cada sistema defensivo del portaaviones Abraham Lincoln, recolectado en una sola pasada y retransmitido al lanzador en tiempo real. Ahora el misil poseía esa totalidad de información y en algún punto de la dirección 267 grados estaba girando de nuevo. Nash captó la señal de OAI a las 9:23, indicando que el misil regresaba. En su primera travesía había captado nuestras emisiones defensivas. Ahora ejecutaría un segundo ataque usando todo lo aprendido. Se preveía que reaparecería en el radar entre 60 y 90 segundos. Cada intento de intercepción en la segunda pasada fracasarían porque el misil ya conocía nuestras tácticas de intercepción. Nash exigió armas libres en la plataforma de lanzamiento orientada a la dirección 031 grados. Tenía la posición desde la hora 9:14. OAI miró su pantalla. Estaba vacía, sin nada entrante. Las estaciones de batalla disminuían su nivel de alerta. Un suboficial de mayor rango le informó que el misil que había atravesado la formación y desaparecido estaba regresando. Registró la evaluación de Nash y le pidió que permaneciera atento. Nash observó su pantalla nuevamente,
enfocada en la dirección 267 grados, donde los datos pasivos mostraban que el enlace de datos del Abu Mati 2 seguía activo, transmitiendo, conectado a su plataforma de lanzamiento, recibiendo actualizaciones de posición del Abraham Lincoln, aún operativo y en camino. En lugar de buscar una solución de interferencia, comenzó a idear otra estrategia. El misil ya había escapado de todas las frecuencias de interferencia que la formación había emitido en la primera pasada. No podía bloquear lo que ya conocía para evitar. Necesitaba algo nuevo, algo que el misil aún no supiera esquivar porque nunca lo había visto. El enlace de datos del Abu Mati 2, la señal que lo conectaba a su plataforma de lanzamiento durante todo el vuelo, operaba en una frecuencia cifrada específica, la misma que había usado para transmitir los datos de reconocimiento de la primera pasada y que ahora empleaba para recibir actualizaciones en tiempo real sobre la posición del Abraham Lincoln para la segunda pasada. Nash había identificado esa frecuencia a las 9:14:33, 11 segundos después de que el contacto apareciera en el radar. Desde entonces había estado construyendo una señal de posición falsificada en esa frecuencia durante 9 minutos, no una interferencia, sino una transmisión engañosa que llevaba coordenadas falsas del Abraham Lincoln a 600 metros a la izquierda de su posición real, formateada para pasar todas las verificaciones de autenticación. La computadora de guía del misil compararía sus datos con esa señal. Necesitaba una cosa, que el misil regresara para poder inyectar una señal en el enlace activo. A las 9:23:47, el contacto reapareció en el radar de 6 a la dirección 267 grados, a una distancia de 160 kilómetros, con una velocidad de 890 kilómetros por hora. Volvía, y ahora el buscador estaba estrecho, bloqueado, completamente comprometido con la firma de casco del Abraham Lincoln, con una solución de objetivo construida a partir de 8 minutos y 11 segundos de recopilación de datos de la primera pasada. Ya no estaba escaneando, ya no tomaba notas, atacaba con todo lo aprendido. Oai volvió a mirar su pantalla. El contacto era real y se acercaba. Sus estaciones de batalla estaban parcialmente desactivadas, la tripulación retomaba sus puestos y sus soluciones de control de fuego debían reconstruirse desde cero para un objetivo que venía desde la dirección opuesta. Autoró 4 interceptores 6 a las 9:24. Las soluciones de control de fuego se generaron en 31 segundos y los interceptores se lanzaron desde el buque Bulkley a las 9:24. El Abu Mati 2 recibió los datos de lanzamiento del interceptor 6 de su sistema de guía y ejecutó la primera maniobra evasiva, no una corrección aleatoria. Era la corrección exacta calculada a partir de la geometría de intercepción del interceptor 6, observada y registrada en la primera pasada. Conocía el ángulo de aproximación del interceptor 6, conocía el momento de la fase terminal. Se desplazó a la posición específica que la solución de control de fuego del interceptor 6 no podría compensar en el tiempo disponible. El primer interceptor 6 detonó a 380 metros del misil, el segundo a 290 metros, el tercero a 140 metros más cerca, pero el misil ya había calculado que 140 metros estaban fuera del radio letal de fragmentación y se había movido en consecuencia. El cuarto interceptor 6 fue el más cercano, detonando a 61 metros del fuselaje. Sin embargo, el Abu Mati 2 había calculado la geometría del cuarto interceptador a partir de los 3 anteriores y ejecutó una corrección final que lo situó 61 metros fuera del patrón de explosión. Para los interceptores 6 fueron 4 fallas, cada una más cercana que la anterior, pero ninguna lo suficientemente cerca porque el misil había estudiado el funcionamiento de los interceptores 6 y había creado respuestas específicas para cada uno. El sistema operativo activó la suite de interferencia de banda ancha a las 9:26. El Abu Mati 2 ya operaba en una frecuencia fuera de todas las bandas. La suite de interferencia había transmitido en la primera pasada, inundando frecuencias que el misil había abandonado 9 minutos antes. El misil no registró la interferencia en absoluto. El sistema de control de fuego se activó a las 9:27, cuando el contacto entró en su envolvente de compromiso a una distancia de 3.1 millas náuticas. El radar de control de fuego bloquea al Abu Mati 2. El misil conoce ese radar,
Había registrado la frecuencia, la velocidad de barrido y el ciclo de disparo en su primera pasada. Con esos datos calculó la maniobra final y la ejecutó, moviéndose más rápido de lo que el cañón puede girar entre la adquisición y el disparo, colocándose en la geometría exacta donde el patrón de dispersión del sistema de defensa no puede lograr un impacto letal. El sistema de defensa dispara a las 90-27. La ráfaga alcanza el punto de intercepción. El Abu Mahdi II queda a 17 metros fuera del radio letal de fragmentación. No es casualidad, es cálculo. Quedan 5 minutos y 11 segundos para el impacto. Todas las defensas convencionales se han agotado. Cada intercepción falló no porque el misil fuera más rápido o más difícil de rastrear, sino porque ya había observado cada defensa una vez y había desarrollado una respuesta específica para cada una durante 8 minutos y 11 segundos de reconocimiento en su primera pasada. El centro de información de combate permanece en silencio. El almirante James Carver observa su pantalla táctica durante 4 segundos. Luego sintoniza la transmisión general. Todas las manos se preparan para el impacto. Nash transmite a las 90-28. No solicita autorización, no hay tiempo para ella. Envía la señal de posición falsificada en la frecuencia del enlace de datos del Abu Mahdi II. Las coordenadas falsas se habían elaborado durante 9 minutos y 4 segundos directamente en la conexión activa del misil. La transmisión dura 0.4 segundos y lleva una sola pieza de información: la posición del portaaviones Abraham Lincoln, a 600 metros a la izquierda de donde realmente se encuentra. El Abu Mahdi II recibe la posición actualizada a las 90-28 y actúa exactamente como fue diseñado. Confía en su enlace de datos. Su computadora de guía procesa las nuevas coordenadas, calcula la corrección de rumbo necesaria para desplazar el punto de impacto a la nueva posición y la ejecuta a Mach 0.8 con 90 segundos para el impacto. Un desplazamiento lateral de